buenas noches tengan todos ustedes. EGADE Business School les da la bienvenida a la sesión informativa del programa de formación de consejeros de administración. A continuación voy a presentar al doctor Carlos Serrano, quien es el líder académico del programa. El doctor Carlos Serrano cursó el doctorado en Administración y Finanzas en el TEC de Monterrey y University of Wisconsin, Madison, la maestría en Negocios Internacionales en Thunderbird y el MBA de la Universidad de Wisconsin, y es egresado de Contador Público en el TEC. Durante 30 años ha sido titular de las materias de Finanzas Corporativas, Fusiones y Adquisiciones y Finanzas Internacionales en EGADE, en donde también ha dirigido los programas de MBA y el Área Nacional de Educación Ejecutiva. Carlos tiene extensa experiencia en consultoría y educación ejecutiva en las áreas de empresas familiares, gobierno corporativo y finanzas corporativas. En particular, se especializa en la elaboración del protocolo familiar y el diseño e integración de consejos de administración. También es asesor de planeación y dirección estratégica. En esta condición, ha apoyado a más de 50 familias empresarias y grupos empresariales, algunos de los cuales cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Ha evaluado más de 100 business plans para diferentes propósitos como búsqueda de capital de riesgo y premios de emprendimiento, entre otros. Se desempeña como consejero independiente en consejos de administración de grupos industriales, minoristas y empresas de servicio. Actualmente participa en 15 consejos de administración y preside 4 de ellos. Participa en comités de planeación y finanzas, gestión de talento y sucesión de dirección general en los diferentes consejos en donde participa. Es miembro de la Financial Management Association y del IMEF. Actualmente dirige el programa de formación de consejeros de administración de EGADE Business School. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, Pilar, qué amable. Muy buenas tardes todos, muy bienvenidos. Vamos a platicar un poquito acerca de los consejos de administración antes de que les presentemos nuestro programa, que el día de hoy está en su 19ª edición. Así es que si ustedes nos hacen el favor de acompañarnos el próximo año, estarán siendo parte de la generación número 20 de este programa. Carlos Serrano, con todo gusto platico con ustedes de este tema que me apasiona profundamente y que soy un absoluto convencido de que es una de las 2 mejores apuestas que tiene la empresa familiar para su continuidad. Ustedes conocen esa estadística terrorífica que anda por ahí, confirmada en varios países, donde nos dice que del paso de la primera a la segunda generación desaparecen 70% de las empresas familiares. Sí, algunas de ellas son adquiridas, pero la gran mayoría es quiebra. Y de la segunda a la tercera generación solamente sobrevive 3% del número original. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un entorno donde sabemos, en repetidas ocasiones se ha comprobado que la empresa familiar es más rentable que la empresa no familiar? ¿Y a qué se debe entonces, en vistas de una buena rentabilidad, la alta desaparición de la empresa familiar? Y el tema que se ha encontrado en diversos estudios en diferentes países es que es una ausencia o un fallo del sistema de gobierno de la empresa. Es el sistema de gobierno en general, particular, gobierno de la empresa y gobierno de la familia. En este programa en particular atendemos uno de esos 2 pilares, que es el gobierno de la empresa. Sin embargo, por supuesto que tenemos un módulo de gobierno de la familia empresaria, porque es imposible tener éxito en la continuidad de la empresa si en la familia no reina la unidad,
la confianza y la supremacía del bien común sobre las preferencias individuales. Y bueno, ustedes, algunos de ustedes son empresarios, otros podrán ser directores generales, otros consejeros profesionales que quieren prepararse más. En cualquiera de los casos, nuestro objetivo en la actuación en el ámbito del Consejo de Administración es hacer que la empresa sea eterna. Básicamente, independientemente que la venda yo en 12 meses o en 18 meses o lo que ustedes gusten, nuestra chamba es que prevalezca el bienestar de la empresa. La ley nos obliga no a servir a los accionistas y a acumular su riqueza, sino a proteger los intereses de la sociedad anónima o SAPI, de la cual somos consejeros. Nuestra obligación como consejeros es hacia la empresa. Por supuesto, no necesitamos muchas neuronas para darnos cuenta que si la empresa va bien, los accionistas también van a estar bien. El problema es que a veces los beneficios de corto plazo de los accionistas pueden dañar seriamente las posibilidades de la empresa en el mediano y en el largo plazo. Déjenme compartir con ustedes brevemente estas slides. Acá les pongo que vivimos en un mundo más VUCA que nunca. Es decir, vivimos en un mundo extremadamente complejo, donde la competencia cada vez es más intensa. Me decía un cliente que puso su empresa hace 70 años, me decía, Carlos, antes poner una empresa no tenía chiste. Teníamos a las fronteras cerradas, un gobierno muy paternalista y lo único que tenías que hacer en realidad era tener ganas de trabajar muy fuerte. Hoy me dice, yo no sé si podría poner la empresa que puse y que hoy en día domina en el territorio nacional, compite frente a frente con los grandes transnacionales eh, extranjeros. Hoy en día yo no sé si eso sería posible, porque tenemos una gran competencia de empresas mexicanas, de empresas extranjeras, algunas de ellas vienen para acá, otras ni siquiera tienen que venir acá, desde lejos nos hacen una competencia brutal. Los clientes cada vez somos más difíciles de complacer y ahí me incluyo a mí y te incluyo a ti, porque tú y yo también somos clientes, ¿verdad? No son nada más los clientes de nuestras empresas, nosotros también, cada vez somos más complejos, cada vez somos más sofisticados porque cada vez conocemos más de lo que compramos. Hoy en día, si algo nos sobra, si algo tenemos a pastos, si algo tenemos de una manera abundante, es la información. Y el tema es que lo que está diferenciando a los ganadores de los perdedores es lo que sabes y lo que puedes hacer con esa información. ¿Verdad? Eso es lo que está marcando la gran diferencia, pero la información allí está, la mayoría de ella gratis, libre de acceso. Entonces, estos clientes cada vez quieren más, pero quieren pagar menos también. ¿Verdad? Entonces, nos pone en un tema donde tenemos que innovar y al mismo tiempo ser más productivos. Vivir en un mundo post-pandemia, pues nos ha dejado, si ya de por sí traíamos nosotros retos complejos con adecuar el trabajo con las siguientes generaciones, pues pospandemia todavía peor, como que agravó más las diferencias intergeneracionales y cada vez es más compleja
la atracción y la retención de talento, que desde hace 5 años era reconocido como el desafío más importante de las empresas alrededor del mundo. ¿Cómo le hago para atraer a los mejores? Y encima de eso, ¿cómo le hago para retenerlos? ¿Verdad? Y por supuesto, el desarrollo en medio de esos dos puntos. Entonces, eh, cambió nuestro estilo de vida, la pandemia eh, cambió nuestras perspectivas y algunas empresas están dispuestas a adaptarse, otras no están dispuestas a adaptarse, quieren operar a como operábamos antes de la pandemia y yo no sé si eso sea posible en todos los casos. Cada vez va a ser más complejo tener horarios rígidos, tener espacios fijos. Cada vez va a ser eso más complicado. El tema de la transformación digital, la inteligencia artificial, eh, hoy en día han cambiado la manera como competimos, la manera como generamos valor, la manera como capturamos valor. Hoy en día el director de TI en las empresas ya no puede ser un tecnólogo. Tal vez fue un tecnólogo antes, pero necesito que evolucione y que adquiera una mente estratégica, porque lo necesito como un verdadero partner de negocios. Necesito que entre a mis reuniones directivas donde hablo de los planes de largo plazo, donde hablo de los objetivos, donde hablo de la competencia, donde hablo de mi mercado nicho, para que me pueda acompañar de la mejor manera posible y para que me sugiera cosas que yo aún ni me imagino, pero que él sabe que se pueden hacer con toda la plataforma tecnológica que tenemos a nuestra disposición hoy en día. Así como hace poco el, el chief de capital humano debía de ser subido al nivel del CFO, pues soy también el chief de las tecnologías de información, necesita subir de nivel. Al final del día son nuestros dos grandes habilitadores para lograr los objetivos de largo plazo en la empresa, ¿no? La gestión de talento y la gestión y la plataforma tecnológica. Y los procesos, si me apuran ustedes tantito, son los tres grandes habilitadores para llegar hacia donde queremos ir. ¿Qué les puedo decir de la inteligencia artificial? La manera como se ha democratizado, pues nosotros conoceremos algunas, ¿verdad? Sobre todo lo que más conocemos son los Large Language Models, que le llaman, ¿verdad? Los LLMs, como ChatGPT, como Copilot, como Grok, todos esos, Gemini, Notebook LM, hacen maravillas, Perplexity, algunos mejor para unas cosas que otros, pero todos ellos con la capacidad asombrosísima de hacer las cosas de una manera mucho más rápida y de poder procesar grandes masas de información de una manera más rápida. Últimamente, inclusive, la inteligencia artificial, yo estoy seguro que ustedes la usan para muchas cosas. Yo la uso tanto en la empresa como en mis procesos de planeación. Anteriormente yo me tomaba formular una visión, un rumbo estratégico de una empresa. Eran 8 horas de trabajo con el grupo de ejecutivos con el que estuviera yo trabajando. Era un tema de un día. Y a veces me llevaba yo tarea para el siguiente día terminar con una visión unificada. Hoy en día no me toma más de 2 horas con la ayuda de la inteligencia artificial el formular una visión que tenga sentido y que sea suficientemente transformacional para que jale y alinee a toda la empresa. Los consejos de administración en Corea, por ejemplo, pero esto ya
hace 5 años, no el año pasado ni nada, ya tiene un poco más de tiempo. En Corea, una empresa le dio un lugar en su consejo de administración a la inteligencia artificial. La alimentan de toda la información histórica de la empresa, la alimentan de la información que están viendo en ese consejo y participa con preguntas, con opiniones y ese tipo de cosas, ¿verdad? Recientemente leía yo de un empresario que él hizo su board virtual con un grupo de consejeros muy, pero muy peculiar. ¿A quién tenía en ese grupo de consejeros? A Steve Jobs, a Elon Musk, a Gandhi, a Buda, este, a Sun Tzu, del arte de la guerra, al general chino, no recuerdo bien su nombre, oigan, con 8 o 9 consejeros de personalidades vivas y muertas. ¿Cómo le hizo? Pues alimentó a la inteligencia artificial, al ChatGPT, con los perfiles de cada uno de estos. Es un consejo virtual que tiene, que está disponible las 24 horas, 7 días de la semana para él y le ayuda a prepararse para sus reuniones de consejo. Eh, Cada uno de estos, obviamente, como ustedes escucharon, tiene un perfil bien diferente. Algunos son disruptivos, otros son enfocados a la ética, los otros más enfocados a resultados, el otro a la estrategia. Entonces, tienes una gama equilibrada y diversa de gente que de alguna manera ha sido increíblemente exitosa en la vida y te está alimentando de información que tú solo, sin duda, que no podrías procesar ni digerir. A esos niveles ya estamos usando la inteligencia artificial. El gran problema de inteligencia artificial es que yo le puedo dar un lugar en mi consejo, pero no hay accountability, ¿verdad? Cada uno de los consejeros ahí es responsable de lo que dice, de lo que hace, de lo que decide, y esa computadora a mi lado pues no tiene ninguna accountability, ¿verdad? Entonces siempre es muy sencillo dar una opinión y no hacerte responsable de eso. Tiene sus bemoles, además de que la IA con mucho no es infalible, comete errores con frecuencia, alucina con mucha frecuencia, por eso tienes que ser súper específico para no darle oportunidad a que alucine. Eh, y lo ideal es crear tu espacio de inteligencia artificial, puede ser a través de ChatGPT, pero más o menos como privado, donde tú lo alimentas de la información tanto interna de la empresa como externa de fuentes, digamos, la INEGI, por ejemplo, y solamente va a agarrar información de esas bases de datos y de esos documentos que tú le das, y es un entorno muchísimo más controlado y la tendencia de que se equivoque es prácticamente nula. Entonces, y no es tan complicado hacerlo. Entonces, imagínense ustedes en este mundo en el que estamos nosotros viviendo, los temas de geopolítica, que la invasión de China a Taiwán, que la invasión de Rusia a Ucrania. Ustedes saben cómo nos han puesto de cabeza eh, todo el supply chain, los costos de los energéticos, pues todo lo que pasa en el Medio Oriente. Esos son temas muy lejos de nuestra tierra aquí en México, pero que sin duda alguna afectan por lo menos el precio de nuestros insumos, bajita la mano, ¿verdad? Pero muchas otras cosas también, las regulaciones, ¿verdad? Oye, pues tú exportas acero a Estados Unidos, pues ya no estás exportando absolutamente nada, porque ya te pusieron 50% de arancel, ¿verdad? Y si resultaba que era el de mayor valor agregado, pues lástima. Entonces, en las regulaciones tanto te pueden crear mercados como te pueden destruir los mercados de la noche a la mañana. Y cada vez
con los líderes mundiales que tenemos, que son cada vez más irascibles, cada vez más gobernados por sus emociones, cada vez más dirigidos y dominados por sus gustos muy personales, eh, pues todo esto viene a poner a la empresa en México, pues ya les está gustando ponerle precio tope a las cosas, ¿verdad? Como al gas, un precio recomendado para la gasolina. Y bueno, en México casi el 90% de la población de México consume gas LP. Aquí en México, aquí en Monterrey solo conocemos el gas natural, en Monterrey. No sé si tengamos participantes de algunas otras partes de la República. Yo soy originalmente de Chiapas y allá solamente conocemos el gas LP. Entonces, 90% de la población lo consume, pues es algo que muy fácilmente es politizado, ¿verdad? Entonces, está en la agenda de la presidencia y precio tope y ya cerraron 17 plantas de gas LP en México, ya las tronaron porque no entienden o no les importa que hay precios internacionales que te reducen los márgenes a niveles que ya no te es negocio. Y lo que viene siendo el riesgo número uno, eh, el riesgo más grande que todos los otros riesgos juntos es la ciberseguridad. Recientemente hackearon a un cliente mío aquí en Monterrey. Pues no es una empresa del tamaño de FEMSA, tampoco es una empresa pequeña que venda $200 millones, pero ya fue demasiado cerca, demasiado cerca. Escuchaba yo de hackeos un poco más retirado, a bancos, a retailers, a fábricas un poco más grandes, pues están agarrando parejo y todas estas cosas lo que hacen es crear un ambiente de mayor complejidad para darle una continuidad exitosa a la empresa. Si encima de eso tú le añades el brinco generacional en la propiedad del negocio, que una cosa es el que lo fundó, lo creció y lo consolidó, y otro muy distinto es aquel que hereda las acciones, pero que de su capacidad profesional sabemos muy poco. Si no hay un consejo de administración, si no hay un protocolo familiar que gobierne las relaciones y las intenciones, pues entonces tenemos bajas probabilidades de que nos vaya bien. Este es una slide del Future Today Institute que a mí me encanta. Pueden ustedes entrar ahí en internet y ver qué es lo que ofrece este Instituto del Futuro. Y dice, mira, hay 40,000 cosas que pueden cambiar y como consejo, pues es muy complicado darle seguimiento a tantas cosas. Pero ellos proponen que todos los cambios se derivan de 10 motores generadores de cambio. Son estos 10 que tenemos acá. Entonces dice, dale seguimiento a esos 10 y entiende cuál de ellos afecta a tu empresa y si lo afecta para bien o para mal. La distribución del ingreso, por ejemplo, que al día de hoy, de acuerdo a Davos y por varios años consecutivos, sigue siendo el problema número uno de la humanidad. La educación, la infraestructura, el gobierno doméstico, imagínense los gringos con Trump, nosotros con lo que tenemos, la geopolítica, la economía, la salud pública, la pandemia, los cambios demográficos. Para este año el 70% de la fuerza laboral ya son millennials. Estamos apenas tratando de entenderlos cuando ya están los Zetas agarrando trabajos también, ¿verdad? Los Zetas Z Generation, ¿verdad? Cada vez más complejos de entenderlos. El entorno, a veces les queremos resolver los problemas planteados por nuestros cambios demográficos con soluciones del siglo XX. No va a funcionar así. Si no tenemos la capacidad de adaptarnos, dice Bill Gates, que la falta
de adaptación al cambio es el principal asesino de las empresas, de las organizaciones, y media, ¿verdad? Y todo esto es aumentado y exponencializado por la tecnología. Si se dan cuenta, ninguno de estos tiene el factor tecnológico, pero es que eso afecta a cada una de estas cosas, ¿verdad? Sin duda alguna, la geopolítica, pues a mí tal vez de repente me es más fácil ser agresivo con mi vecino porque pues ya ni tengo que mandar gente para empezar, te puedo mandar drones y empezar a hacer maldades a través de objetos dirigidos que si los llegan a tirar pues no se perdió ninguna vida. Entonces la tecnología afecta por todas partes. Este, esta foto me gustaba mucho. Esto era justo previo antes de que ganara las elecciones. El señor Trump, y esta portada del Economista, ¿qué podría pasar, verdad? Es la pregunta que se hace. Pues ya vimos qué puede pasar, está pasando y va a seguir pasando porque lo que está haciendo Trump, al igual que nuestro gobierno, es tirando todo tipo de contrapesos y exponencializando su poder, su autoridad y destruyendo todo tipo de contras que tenga, ¿verdad? Entonces está muy complicado lidiar con alguien que dirige a la nación más poderosa del mundo y que está quedando sin contrapesos. ¿Cómo podemos enfrentar el cambio a la crisis de la manera y las crisis de la manera más constructiva posible? ¿Qué es lo que yo he encontrado a lo largo de estos 25 años que tengo dedicándome a los consejos de administración? A través de un consejo, de un gobierno corporativo efectivo. Este es un estudio del IMD, del Instituto Suizo, que me gusta mucho. Ellos hacen un estudio y analizan las empresas bien gobernadas, eh, las no muy bien gobernadas y las promedio. Y acá tienen al Standard Poor's 500, que tiene pues un rendimiento ascendente, como siempre en la bolsa va para arriba los retornos. Acá tienen a las mal gobernadas, a las peor gobernadas, ¿verdad? Que están, esto es el 100 de donde parten ellos, ahí se van peleando con incrementos de más unos y más 12%. Pero acá vemos nosotros a las empresas bien gobernadas que se despegan como si nada. Y acá pues se trunca en el 2020, pero he visto otro estudio que está más a la derecha y estas empresas bien gobernadas despegaron mucho más rápido y más arriba después de la crisis de la pandemia que las empresas mal gobernadas, sin ninguna duda, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sugiere la evidencia que un consejo de administración de alto desempeño nos da una mayor capacidad para absorber las crisis generadas por las contracciones económicas por la razón que las haya provocado, una recuperación más rápida para la reconstrucción del negocio, sin duda, y un mayor potencial de desempeño en el largo plazo. Estas son las razones del por qué vimos la gráfica que acabamos de ver en la slide anterior. En general, ¿cuáles son las funciones del Consejo de Administración? Les puedo dar una lista como de 24 o 30 renglones, pero particularmente les digo estas tres desde una gran perspectiva. Orientar la estrategia de la empresa, la cual me habla del establecimiento del rumbo estratégico, de la formulación y ejecución de estrategias, de la gestión de talento directivo, de ese tipo de cosas. Controlar la organización es el segundo gran elemento de esta función a través de la vigilancia, del cumplimiento normativo, de los presupuestos, y es el medio de enlace entre accionistas y empresa. A veces los accionistas que ya no trabajan en la empresa o que nunca han trabajado en la empresa llaman continuamente a los directivos, piden tareas, solicitan información, los desvían de su trabajo
y pues todo eso tiene que desaparecer cuando la empresa familiar entra en un proceso de institucionalización. Recuerden ustedes que el Consejo de Administración nace por una razón específica, que es el problema que surge de separar el control de la propiedad. Es decir, cuando los dueños de la empresa dejan de administrarla y contratan a un tercero para que haga esa chamba, ¿cómo asegurarse que la agenda de este tercero está alineada con la agenda del dueño que lo está contratando? Y por eso nace el Consejo de Administración, teniendo como principal función la vigilancia, que hoy en día es lo menos divertido, pero se tiene que hacer. Y cuando tienes un consejo legalmente establecido, por ley lo tienes que hacer. Además te conviene porque todos son solidarios responsables. Pero lo más divertido, lo más emocionante y lo más productivo para la generación de riqueza, pues es orientar el destino de la empresa hacia mercados, hacia objetivos que puedan dar y brindar la mejor oportunidad para la creación de valor. Un buen gobierno corporativo no es un fin en sí mismo. Poner un consejo no es la meta. La meta es ser más productivos, crecer más y ser más rentables al mismo tiempo. Esa es la meta. ¿Cuál es mi mejor apuesta para lograrlo? Es un consejo de administración de alto desempeño. Me detengo, hago una pausa antes de iniciar a platicarles sobre nuestro programa de formación de consejeros, que es nuestra manera de contribuir a la necesidad de la empresa mexicana, pero quiero preguntarles si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. ¿Todo bien? Yo tengo minimizada la ventanita del Zoom, entonces abran su micrófono con confianza para que yo me dé cuenta de su participación. Muy bien, me arranco pues con este programa que hemos diseñado hace 20 años para proveerle la mejor forma de responder a la empresa ante estos retos, ante estos desafíos. Desafíos que en los últimos 5 años se han estado intensificando cada vez más, de una manera violenta. Déjenme avanzar. Muy bien, ya les hablé de eso. A ver, este programa, de verdad que le tengo muchísima confianza, me encanta el programa. Tenemos 4 años seguidos con récords de asistencia, porque está muy bien diseñado. Es un programa que diversifica muy bien las estrategias de aprendizaje, primeramente a través de casos de estudio y de simulaciones. Cada módulo, dependiendo de su naturaleza, usa casos breves, casos grandes y simulaciones. Usamos mucho el role play. Hoy y ayer tuvimos el módulo de habilidades de negociación. Claramente se la pasan analizando casos y negociando durante todo el módulo, y fue de una riqueza experiencial bárbara, según me comentaron los empresarios esta mañana. Eso tiene que ver con el aprendizaje experiencial. Invitamos a paneles de expertos y a conferencistas, empresarios y ejecutivos muy reconocidos, muy gustados en nuestro medio, algunos de ellos fundadores, otros
que recibieron la estafeta de su padre y han crecido 10 veces la empresa. Algunos de los grupos privados más grandes de México, como Grupo Proesa, como Grupo Sinux, que acaba de vender a Prolex su participación del 50% de General Electric. Y la verdad es que es una charla cándida, íntima, de cosas que no van a leer en un libro, que no van a encontrar en ningún artículo de periódico. Prácticamente se quitan las caretas nuestros empresarios, nuestros altos ejecutivos y comparten todas sus vivencias y ustedes pueden hacer todas las preguntas que gusten. Es uno de los grandes beneficios y baluartes de este programa. Hablando de baluartes, ¿qué es lo que hace este programa el mejor con diferencia en América Latina? Es un programa muy bien diseñado, es un programa con instructores que son consejeros y que son de altísimo nivel en su instrucción, invitados, como ya les decía yo, empresarios y ejecutivos reconocidos a nivel nacional e internacional, y ustedes, la audiencia, que está parejita, que son empresarios, que son accionistas, que son directores generales o consejeros profesionales que están mancomunados a través de la misma lente para analizar los problemas. Es muy diferente un ejecutivo que está creciendo en una empresa de alto potencial y todo lo que ustedes quieran, pero ahí le preocupan cosas diferentes de las que les preocupan a los empresarios y a los consejeros. Esto es lo que hace de nuestro programa un programa muy difícil de replicar. Ya les dije hace un momentito a quién va dirigido, a empresarios y accionistas. ¿Cómo diferencio yo uno de lo otro? Y esto es propio, no es ninguna definición de diccionario ni nada, es nada más como yo lo veo. Los empresarios son los accionistas que trabajan en su empresa y los accionistas son aquellos que tienen acciones pero no trabajan en la empresa. ¿Ok? A esos dos grupos de personas me refiero y vienen bastante número de ambos. Algunas empresas muy reconocidas del medio le ponen inclusive como requisito a los consejeros patrimoniales que para ser parte del consejo vengan a tomar el programa de consejeros Senegal, y por lo menos hay 3 empresas que conozco que hacen eso. Es un programa para consejeros profesionales, es un programa para directores generales principalmente, y la idea es que sea un grupo de personas mancomunados y alineados con la idea de establecer un consejo para mejorar y exponencializar tu desempeño actual. Tus ventas tal vez están flat, tus márgenes están disminuyendo, las competencias están complejas, la regulación hace muy difícil las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pues 5, 7, 9 cabezas van a pensar mucho mejor que una sola, ¿verdad? Este programa nos sirve, si no tengo un consejo de administración, para entender cómo poner un consejo que debe ser producto de un diseño que es el resultado de los objetivos de largo plazo de la empresa, de sus fortalezas y debilidades, de las tendencias de la industria, de las expectativas de los socios hacia su consejo. De allí generas tú habilidades y competencias que requieres en tu consejo, le pones nombres y apellido y vas, invitas a los independientes y todo eso lo platicamos y lo aprendemos aquí. El marco legal, ¿verdad? Hay veces que el consejo no es legalmente establecido, es un consejo consultivo. La mitad de los consejos que participo son consultivos, pero se manejan como si fueran legalmente establecidos de una empresa que cotiza en bolsa. Pues, es decir, ¿qué les quiero decir? Son consejos muy serios, muy formales, que toman decisiones
registran acuerdos y se ejecutan los acuerdos. Si haces un consejo legalmente establecido, pues haces esas mismas cosas. Nada más que el segundo, pues tiene una responsabilidad fiduciaria para los consejeros, ¿verdad? Que la responsabilidad fiduciaria se da en los términos de la legalidad y la ilegalidad de tus acciones. Tampoco es algo así como una caja de Pandora, pero eso lo tenemos en el marco legal. El tema de cuál es el rol del consejo en la estrategia de la empresa, los indicadores, que los sistemas de información son buenos para generarte 100 reportes, pero hay veces que ninguno de esos te sirve, ¿verdad? Y aquí hablamos de lo que debemos de tener. Por supuesto que el networking que haces con empresarios de Monterrey y de fuera de Monterrey es súper interesante, y con los consejeros de igual manera, y con todos los instructores. En promedio vienen 35 instructores al año a platicar con ustedes. Es un número verdaderamente generoso para crecer a través de la riqueza y de la diversidad de opinión. Acá tenemos las fechas. Estas son las nuevas fechas que tenemos para el 2026. Y el primer módulo pues es el ABC, el diseño y funcionamiento del Consejo de Administración, ¿verdad? Luego hablamos de la evaluación del desempeño financiero. Un colega con quien comparto un consejo de administración da ese módulo y lo da extraordinariamente bien. Luego tenemos procesos de compensación ejecutiva. Ese lo da Lalo de la Garza, que era VP de Capital Humano de PepsiCo. Luego se le llevó Walmart para ser VP de lo mismo en Walmart de México y Centroamérica, y se lo llevó Walmart Global. Terminó siendo VP de Capital Humano de Global a nivel mundial. Y es un módulo espectacular. Tenemos como 10 o 12 invitados en ese módulo. Es padrísimo. Y lo más interesante de todo es que nos enseña algo que casi nadie sabemos, que es cómo diseñar la compensación variable de la alta dirección y cómo alinearla con la estrategia de la empresa. Importantísimo. En la escuela no te lo enseñan ni en la carrera ni en el MBA, ¿verdad? Entonces, eso es súper interesante. La administración integral de riesgos, que da Jorge Martínez. Jorge es uno de los principales, para mí, tres expertos más importantes en América Latina sobre risk management, y él nos viene a hablar sobre qué tiene que hacer el consejo para gestionar los riesgos, ¿verdad? Es inaceptable que un consejo no conozca los riesgos a los que es más vulnerable la empresa y que no sepa qué se está haciendo para mitigarlos. Luego tenemos sistema de presupuesto a capital. Esto es inversiones de largo plazo. ¿Cómo debe de funcionar el consejo de una manera diligente? Si se dan cuenta, el módulo 1, 2 y 3 tiene 2 días. Esto implica, aquí abajo del slide dice lunes por la tarde y martes por la mañana. Así es que si usted está fuera de Monterrey, viaja el lunes por la mañana, se regresa el martes por la tarde, y en Colorado no le cuesta mucho venir para acá. Y hay módulos como el 4 y el 5 que solo dicen un día. Cada módulo tiene 8 horas, y estos módulos son módulos más cortos, cada uno tiene 4 horas. Entonces el módulo de riesgo es el lunes por la tarde, y el módulo de sistema de presupuesto de capital es el martes por la mañana. ¿Ok? En general sigue siendo lo mismo de un módulo largo, solo que vemos dos temas distintos. Luego tenemos el rol del consejo en la estrategia de la empresa. Hablas de formular estrategia y el rumbo estratégico. Bueno, ¿y el consejo qué? El consejo hace la estrategia, el consejo aconseja, cómo aconseja, quién es el responsable de hacer la estrategia y ese tipo de cosas. Es un módulo súper interesante. Y luego nos vamos al marco legal del consejo.
es Bernardo Canales quien da el marco legal del consejo. Es un abogado corporativo muy, muy bueno, sobresaliente. Lo acaban de calificar prácticamente con 9.93 en su módulo que dio de 10, extraordinariamente bien calificado. Puede ser un tema exageradamente árido, porque hablamos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley del Mercado de Valores, y de alguna manera Bernardo lo hace muy interesante y todo el mundo platica de una manera muy entusiasta. Luego tenemos la gobernanza y disrupción en el Consejo de Administración, y esto tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué se está haciendo con la IA en los consejos, en la alta dirección? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Luego tenemos la función de vigilancia y auditoría, que no es la más divertida, pero es increíblemente necesaria, por un lado, porque te asegura el cumplimiento normativo de la empresa, y dos, te asegura la protección del patrimonio de la empresa. Entonces, el auditor interno debe de reportar al comité de auditoría del Consejo de Administración, quien a su vez es quien selecciona al auditor externo también. Luego tenemos el gobierno de la familia empresaria. El gobierno de la familia empresaria lo da un servidor, al igual que el módulo 1. Y ahí es donde hablamos de cómo gobernar esta entidad que parece experta en destrucción de empresas. Toda familia, yo les digo a mis clientes, toda familia tiene la libertad de elegir si va a ser una fuente de fortaleza y de ventaja competitiva para su empresa, o si va a ser una fuente inagotable de problemas y de aflicciones. Cada familia elige, cada familia decide, cada familia debe de tener una intención y una estrategia al respecto. Luego hablamos de la ética y la responsabilidad social del consejo. Es un módulo padrísimo con el doctor Pablo Ayala. Te reta continuamente tu esquema mental, tu paradigma, y nos ayuda a cómo analizar los dilemas éticos en el Consejo de Administración. Luego tenemos habilidades de negociación con el doctor Daniel Mead, quien ha dado este módulo toda la vida en este programa. Es una persona con un rapport fantástico, y viene y nos habla sobre los diferentes, te hacen una evaluación de tu perfil negociador, y luego hablamos de qué implica en el Consejo de Administración un perfil de colaboración, un perfil de concertación, de competencia, de renuncia, y hay veces que lo que requiere es, una persona puede traer más de un perfil, normalmente trae dos o tres, y es bueno que tus perfiles estén balanceados. El único que no me gusta es el de renunciar, tacha con ese, pero los otros tres perfiles son importantes para la generación de valor sostenido y compartido en el largo plazo. Y terminamos con el proceso de sucesión de liderazgo, que es el gran acto o el acto de amor más grande del empresario hacia su empresa, o como dicen también, la prueba final de liderazgo para el director general, como dice Peter Drucker, que es elegir al sucesor. Y uno de los grandes desafíos de la empresa familiar es precisamente la sucesión del director general, y cuando la tercera generación entra en escena. Estos son nuestros módulos que nosotros, pues como ven ahí, los llevamos de marzo a noviembre. Son alrededor de 84 horas las que tenemos, con instructores de muy variadas personalidades, de muy variadas competencias y preparaciones, y a lo largo de todo el programa vienen los empresarios y altos ejecutivos invitados a platicarnos del tema particular del módulo que pase. Acaba en tres cintas azules.
Son actividades, las dos primeras son actividades de integración, de networking al principio y a la mitad del programa, y al final, el martes, en este caso 24 de noviembre, tenemos la clausura y la ceremonia de graduación del programa, que la tenemos en el Club Industrial. Ahí se hace la entrega de diplomas, van los participantes con un acompañante y luego tenemos una cena muy padre. Y bueno, nos divertimos padrísimo. Acá dice duración 81 horas del programa. Y entonces le voy a pasar ya el micrófono a Perla para que no termine yo aburriéndonos y que nos siga platicando del programa. Bueno, el perfil del participante es 50% CEOs y directores generales, el 23% es presidentes y dueños de empresa, un 14% son consejeros y por último el 13% son vicepresidentes y otros puestos. La edad promedio es de 49 años y tienen una experiencia promedio de 24 años. Y bueno, el perfil de lo que ellos estudiaron, un 41% son ingenieros. Y bueno, el programa inicia este lunes 9 de marzo del 2026. Como se comentó, tiene una duración de 81 horas que se distribuyen en 8 meses. Entonces, termina el 24 de noviembre. Se va a impartir en la sede de EGA de Monterrey. Es 100% presencial y se imparte en el idioma de español. Aunque tenemos variados materiales en inglés, hay que comentar. Y bueno, aquí tenemos diferentes becas. Tenemos una beca del 10% por convenio empresarial, que son con las empresas que tenemos algún convenio. Por Exatec es un 10% y 20% en grupos empresariales de 5 participantes. Aplican mesas sin intereses en tarjetas participantes y también es importante aquí aclarar que los descuentos no son acumulables, solamente se puede tener un tipo de beca. Y bueno, también tenemos una beca de pronto pago, por eso los invitamos a realizar su proceso de inscripción este año para que puedan acceder a ese 15% que es una beca especial. Y bueno, el proceso de admisión es muy sencillo. El primer paso es completar la solicitud de admisión, la que viene aquí en el QR. Igual yo les voy a hacer llegar la información de la liga de admisión. Una vez que ustedes llenan la solicitud de admisión, nosotros lo pasamos a una revisión y si tienen el visto bueno, se les manda la carta de admisión y la información para realizar el pago. Y al finalizar el programa, si completan el 80% de participación, se les entrega un diploma, que es ese que están viendo aquí en pantalla, y también una insignia digital, que es la azulita que aparece en pantalla. Y bueno, Con doctor, eso aquí tenemos unas terminamos, Perla. preguntas. Rodrigo Navarro pregunta si hay una edad mínima para convertirse en consejeros. Ok, es para convertirse en consejeros, no para venir aquí al programa. Es la pregunta. Este, pues no hay una edad mínima, pero yo diría que hay un proceso de selección natural. Hay que cambiar algunos hábitos, sin duda, porque anteriormente tenías que empezar a echar canas y pegarle a los 60 años para que empezaras a ser calificable. Sin embargo, hoy en día yo le doy muchísimo peso a la diversidad cronológica en el programa, en un consejo de administración. ¿Por qué? Pues porque ya muchos tomadores de decisiones son jóvenes y los grandes pues podemos no entenderlos. Entonces es importante tener otras generaciones en los consejos. Y yo diría que una persona avispada, bien preparada, de 35, 40 años, ya puede estar en un consejo de administración. Es raro ver a personas de esa edad, pero sobre todo de 35, pero de 40 años para arriba, sin duda alguna que es
altamente probable que puedan ser invitados. El tema es que te inviten, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una familia empresaria que sepa bien lo que está buscando para que no necesariamente se fije en la edad. Yo batallo cuando estoy diseñando consejos de administración, hago un esfuerzo para que no seamos homogéneos ni en la edad, ni en la preparación, ni en el género. Es importante tener diversidad de edad, diversidad de preparación y diversidad de género. Para mí el tema de la diversidad de género no es un tema de equidad, ¿eh? No es cuestión de que, bueno, ya hay 5 hombres, hay que meter 5 mujeres. El tema en la empresa es capitalista por naturaleza, se privilegia o se debe de privilegiar la meritocracia y para mí es un tema de equidad, pero sí es un tema de eficacia y de alto desempeño del gobierno corporativo, y yo siento que no podemos alcanzar nuestro máximo desempeño si no hay representantes de la otra mitad de la población en México. Son mujeres que sabemos que piensan muy diferente a como pensamos nosotros, ven cosas que no vemos, tienen capacidades que no tenemos, y tener consejos de hombres exclusivamente es limitarnos en nuestras capacidades como consejo. Ahora, si a esos consejos de hombres los lleno de hombres de más de 60 años, de carreras similares y de la misma industria, pues la verdad es que a lo mejor son reuniones divertidas y buen café, pero va a estar lejos de lograr la transformación que uno está buscando en una empresa con un consejo tan homogéneo. ¿Alguna otra pregunta, Perla? Y nos preguntan de la inversión del programa, que es de 275,000 pesos. Y preguntan si se puede aplicar un 10% de Exatec y meses sin intereses. Sí, sí se puede, siempre y cuando sea un pago con tarjeta de crédito. Y bueno, nos preguntan si solamente se imparte en modalidad presencial y si este programa se imparte 100% presencial. Saben que sí. En el 20, 21, 22 y 23, 4 años seguidos fue 100% virtual. En el 24 ya pusimos 3 sesiones presenciales y las demás virtuales, pero teníamos 4 años seguidos con 60 participantes en el programa, que es un número muy alto. Este año que lo hicimos 100% presencial, pues bajó a 40 participantes, pero es un grupo, déjenme decirles, mucho más manejable y que tienen la oportunidad de participar más todos. Este, eh, yo pienso que siempre es bueno tener la opción de lo virtual, pero es tanto el aprovechamiento presencial, es tan positivo. Cuando tienes un viaje y no puedes estar acá, o tienes un compromiso en Chihuahua y no puedes volar a Monterrey, pues ahí sí desearas mucho que fuera virtual. Pero una vez pasada esa contrariedad, una vez que tú estás aquí presencialmente, la verdad es que no hay punto de comparación entre un formato y otro. Entonces, respuesta corta, sí es solamente presencial el programa. Bueno, preguntan si se va a impartir en Ciudad de México. mm, Se Eh, va a eh, impartir en otro formato, tengo entendido. sí, yo lidero este programa en Monterrey. Eh, tuvimos un programa en Ciudad de México y también en Guadalajara, este, liderados por otras personas, pero el COVID pues cerró esos programas, y esos programas se unieron a mi programa aquí en Monterrey,
y pues desde el COVID ya no se volvieron a abrir. Entonces, Perla estará más enterada que yo sobre iniciativas futuras en otras sedes. Sí, igual yo los contacto más adelante. No va a ser este programa, eso sí. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, ¿Nos igual van el a día de compartir mañana yo, sus datos de contacto? sí, se los comparto por el chat. Igual el día de mañana yo los voy a estar contactando. Gracias. Aquí, por lo pronto y rápidamente, en el chat, ahí tienen ustedes mi correo electrónico por cualquier duda y Perla ya les hará llegar información de una manera más formal a sus correos. ¿Cuál es el perfil del participante? Pues tienes que tener acciones o tener acciones y trabajar en tu empresa, ser director general, de repente, o consejero, ya consejero de alguna empresa. De repente aceptamos a personas que no son directores generales, pero tienen cargos de alta dirección en empresas grandes, como por ejemplo una vicepresidencia de Walmart y Sams, o el Consejo Legal de FEMSA, o de repente, pues no sé, dirección de América Latina, de PepsiCo, pues vienen de repente personas que por su background, pues le van a agregar valor al programa y ellos están ya preparándose porque están iniciando sus carreras como consejeros. Edad, no tengo ni edad mínima ni máxima. ¿Cuál es la persona más joven que ha participado en el programa de 23 años? Y yo me cuestioné si debía darle admisión o no, porque era muy joven, pero luego sus padres me dijeron que era ella la que estaba promoviendo la elaboración del protocolo familiar en su empresa, que era ella la que los estaba motivando a poner un consejo de administración, era ella la que estaba empujando todo el tema de gobernanza. Y dije yo ¿quién soy para evitar que alguien joven pueda participar del programa? Sobre todo estando relacionada con la empresa familiar. Y la persona de más edad que hemos graduado es de 84 años, que fue doña Irma Montemayor, dueña de Prolanza, que en paz descanse. Todos sus hijos tomaron el programa y hablaron de lo padrísimo que era y ella vino y tomó y aquí estuvo todos los módulos a sus 84 años de edad. Entonces, es amplia la vara de la edad. Preparación académica, no requieres preparación académica. Lo más relevante es estar relacionado con una empresa a través de la dueñez o a través de la alta dirección. Bueno, no sé Les si hay agradezco alguna otra muchísimo. pregunta. Yo creo que ya no hay preguntas. Ujú. Yo les agradezco muchísimo su atención. Encantado. Medio raros estos medios, ¿verdad? Donde no les puedo ver los rostros y tenemos una comunicación limitada, pero al menos es una opción que tenemos para comunicarnos y en poder invitarlos a nuestro programa. Perla. Muchas gracias a todos por conectarse. Damos por terminada esta sesión informativa. Gracias, doctor. Gracias a todos.